Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar el cambio climático, Uf, pero desde una perspectiva un poco diferente. sí, Vamos a analizarlo a través de la lente de un geólogo. interesante. Tenemos material de un debate en el que un profesor Ajá, plantea ideas bastante provocativas que desafían ya, mucho de lo que solemos escuchar sobre este tema. entiendo. ¿Te parece si nos sumergimos en esto? Claro que sí, me encantaría. Perfecto. Bueno, para empezar, Sí, este geólogo argumenta que el cambio climático es un fenómeno natural ajá, que ha estado presente a lo largo de la historia de la Tierra interesante. y que incluso Sí. la Tierra ha experimentado cambios climáticos mucho más drásticos que los que estamos viendo en la actualidad. Mucho más drástico. Exactamente. Wow, Y a una velocidad mayor también. increíble. Y lo que hace este geólogo Sí, es que nos invita a considerar una escala temporal completamente diferente claro. a la que solemos usar en nuestra vida cotidiana. Es que la perspectiva geológica es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Porque abarca millones de años. Millones de años. Una escala que es difícil de comprender para nosotros. Es que nuestra vida es un parpadeo Exactamente. en esa escala temporal. Sí. Entonces, para entender realmente el cambio climático, dice que tenemos que tomar en cuenta estas vastas extensiones de tiempo. Totalmente. Es clave para entender la magnitud de los cambios. Bueno, y para ilustrar esto, Sí. el geólogo usa algunos ejemplos que a mí me dejaron boquiabierta. A ver, cuéntame. Por ejemplo, hablar de cambios en el nivel del mar, Ajá. de hasta 1500 metros en el pasado. 1500 metros. Es una barbaridad. Es difícil de imaginar. Sí, la verdad que sí. También menciona periodos con niveles de CO2 atmosférico mucho más altos que los actuales. En serio. Y lo curioso es que esos periodos coincidieron con una gran proliferación de vida. Interesante, o sea que no siempre el CO2 es el malo de la película. Es un Sí. punto importante. Y aquí viene otra cosa que me impactó. Dime. Según este geólogo, la Tierra ha pasado la mayor parte de su historia Ajá. sin hielo. Sin hielo. Las eras glaciales, que es lo que técnicamente vivimos ahora, Sí. solo han estado presentes durante el 20% de la historia del planeta. Wow, eso sí que pone las cosas en perspectiva. Entonces, esto nos lleva al concepto de los ciclos climáticos naturales. Claro, los ciclos que han moldeado la Tierra durante millones de años. El geólogo enfatiza el papel de factores como la actividad solar y las variaciones orbitales de la Tierra, Esos son factores que a veces se olvidan. que han impulsado estos ciclos durante millones de años. Es que la Tierra es un sistema dinámico, en constante cambio. Exacto. Y esos cambios son los que han dado forma a la vida tal como la conocemos. Y hablando de factores que a menudo se pasan por alto, Sí. ¿te acuerdas que mencionamos la deriva continental? Ah, sí. Al parecer, el movimiento de los continentes tiene un Continentes. impacto enorme en las corrientes oceánicas. Claro, porque cambia la configuración de los océanos. Lo que afecta a la distribución del calor a nivel global. Es como un rompecabezas Qué gigante que se va rearmando. Y eso influye en el clima. Totalmente, todo está interconectado. Y hablando de cosas que a menudo ignoramos, el geólogo menciona un elemento bastante sorprendente: ¿Qué cosa? los volcanes submarinos. Ah, sí, esos gigantes dormidos. Liberan cantidades masivas de CO2. Los grandes emisores silenciosos. Algo que muchas veces se omite en los debates sobre el cambio climático. Claro, porque no son tan visibles como las fábricas o los coches. Entonces esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cómo podemos atribuir con precisión el cambio climático Sí. a causas específicas cuando hay tantos factores naturales en juego? Es un desafío complejo para los científicos. Y aquí es donde la cosa se pone un poco A ver. controvertida. Este geólogo se muestra bastante escéptico ¿Por qué? sobre la narrativa dominante Yeah. que atribuye el cambio climático Ajá. a la actividad humana. Interesante. Incluso sugiere que podría haber un elemento de propaganda ambiental Propaganda. en la educación y el discurso público. Eso es un tema delicado. Entonces, nos desafía a cuestionar Sí. hasta qué punto la actividad humana Ajá. está impulsando el calentamiento actual Ya veo. en comparación con los factores naturales. Es un debate complejo. También critica el enfoque excesivo en el CO2 Ajá. como el principal villano de la historia. Entiendo, o sea que no deberíamos centrarnos solo en el CO2, Exacto. sino considerar el panorama completo. Y hasta ahora, Sí. ¿qué te ha llamado la atención Bueno. del argumento de este geólogo? Lo que me parece más intrigante es esa idea de que Sí, incluso si el cambio climático es un proceso natural, sí.
Eso significa que no deberíamos preocuparnos por nuestro impacto en el medio ambiente. Es una pregunta que nos invita a la reflexión, ¿no? Totalmente. Más allá de la ciencia. Y nos lleva a considerar nuestros valores y responsabilidades. Sin duda. ¿Qué te parece? ¿No te es fascinante? Seguimos explorando. Por supuesto. Quiero saber más. Perfecto. Vamos. Es como si fuera una reacción en cadena, ¿no? Como si empujaras una ficha de dominó. Ajá. Y eso es encadenar una serie de eventos. Incluso un pequeño empujón puede tener grandes consecuencias. Exacto. Si las fichas están dispuestas de la manera correcta. Entonces, incluso si aceptamos que el clima siempre ha cambiado de forma natural, Sí. la pregunta sigue siendo, ¿Cómo? ¿están las actividades humanas empujando el sistema climático más allá de sus límites naturales? Esa es la pregunta del millón. Y si es así, Sí. ¿cuáles serían las posibles consecuencias? Es una pregunta que nos obliga a considerar cuidadosamente la evidencia científica, Ajá. los riesgos potenciales y nuestras responsabilidades éticas. Es como si tuviéramos que sopesar la posibilidad de un daño irreversible a nuestro planeta. Frente a la incertidumbre de cuánto estamos contribuyendo realmente al cambio climático. Es un dilema complejo. Sin duda. Y es uno con el que cada individuo debe lidiar en función de su propia comprensión de la ciencia, sus valores y su tolerancia al riesgo. Volviendo al tema de las emisiones de CO2, Sí. el geólogo mencionó la estimación del IPCC de que las actividades humanas contribuyen solo con alrededor del 3% de las emisiones anuales. Ajá. Me pareció interesante que se centrara en el volumen total de CO2. ¿Sí? Pero creo que hay otro aspecto a considerar, ¿Cuál sería? los tipos de carbono que se emiten. Ah, eso es un punto importante. No. Sí, porque no todo el carbono es igual. Exacto. Hay una diferencia entre el carbono que proviene de combustibles fósiles Ajá. y el carbono de fuentes naturales. ¿Y cómo se puede saber la diferencia? Bueno, los científicos pueden distinguirlos analizando la proporción de diferentes isótopos de carbono. Isótopos. Sí, son como una especie de huella digital Ah, ya veo. que les permite rastrear el origen del CO2 en la atmósfera. Entonces, aunque las fuentes naturales liberan mucho más CO2 en general, Sí, el tipo de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles es distintivo exactamente. y se puede rastrear en la atmósfera. Se puede ver un claro aumento desde la revolución industrial. So que esa evidencia isotópica refuerza el argumento de que las actividades humanas Sí, están alterando significativamente la composición de la atmósfera. a pesar de que el porcentaje total de emisiones causadas por el hombre parezca pequeño, Exacto. es un dato a tener en cuenta. El geólogo también cuestionó la precisión de las mediciones de temperatura, Ajá. señalando que solo han sido precisas, con un margen de error de más o menos 1 grado Celsius desde 1850. Ya. Eso no arroja algunas dudas sobre la afirmación de que incluso pequeños aumentos de temperatura Sí. pueden ser catastróficos. Bueno, es cierto que las primeras mediciones de temperatura tenían limitaciones, pero es importante recordar que la ciencia avanza constantemente, Ajá. mejorando sus métodos y tecnología. Entonces, hoy en día tenemos formas mucho más precisas y sofisticadas de medir la temperatura. Tanto en tierra como en los océanos. Podemos tener más confianza en los datos que tenemos ahora, Absolutamente. incluso si hubo incertidumbres en el pasado. Sí, y esas mediciones más recientes y precisas Ajá. continúan mostrando una clara tendencia al calentamiento, Ya. consistente con las predicciones de los modelos climáticos. Pero el geólogo también señaló que las personas a menudo viajan a climas más cálidos para vacacionar, Sí, sin ningún efecto negativo. ¿Por qué deberíamos estar tan preocupados por un pequeño aumento en la temperatura global? Bueno, esa es una idea errónea bastante común. ¿En serio? Sí, porque el problema no se trata solo de unos pocos grados de calentamiento en un lugar en particular, sino de los efectos en cascada sobre los patrones climáticos globales, Ya veo. los ecosistemas y el nivel del mar. Claro. Un pequeño cambio en la temperatura global promedio puede provocar Sí. olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas más frecuentes e intensas, Entiendo. lo que perturba la agricultura, los recursos hídricos y la salud humana. O sea que no se trata solo de la comodidad personal, No, para nada. sino del potencial de disrupción y daño a gran escala. Exactamente. ¿Y cómo se podría explicar eso de forma sencilla? Piénsalo de esta manera. Si la temperatura de tu cuerpo aumenta solo unos pocos grados, es posible que te sientas incómodo, Sí. pero si aumenta varios grados puede ser potencialmente mortal, Claro. o que altera el delicado equilibrio de tus sistemas internos. Ya veo. Del mismo modo, incluso pequeños cambios en la temperatura promedio de la Tierra Sí. pueden desequilibrar el sistema climático del planeta.
Entiendo. lo que lleva a consecuencias que van mucho más allá de un lugar de vacaciones un poco más cálido. También mencionó la idea de la propaganda ambiental, Sí, sugiriendo que algunas personas podrían estar exagerando la amenaza del cambio climático para su propio beneficio. y a ver, ¿Cómo podemos separar la preocupación genuina de la posible manipulación? ahí es donde el pensamiento crítico y la alfabetización mediática son esenciales. Claro. Es importante considerar la fuente de información, Ah. buscar afirmaciones basadas en evidencia Sí. y ser cautelosos con el lenguaje cargado de emociones o las apelaciones al miedo. O sea que no deberíamos aceptar todo lo que escuchamos, No necesariamente. incluso si suena alarmante o proviene de alguien que dice ser un experto. Exacto, siempre es una buena idea contrastar la información. Ajá. Buscar consenso entre fuentes científicas acreditadas y estar abierto a considerar diferentes perspectivas. El geólogo también criticó el enfoque en el CO2 como el principal impulsor del cambio climático, Ajá. argumentando que otros factores como la actividad solar y las erupciones volcánicas juegan un papel más importante. Bueno, los científicos han estudiado extensamente los diversos factores que influyen en el clima, Claro. incluyendo la actividad solar, las erupciones volcánicas y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Entiendo. Si bien estos factores naturales siempre han jugado un papel en la variabilidad climática, Sí. la evidencia apunta de manera abrumadora a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre, como el principal impulsor de la actual tendencia al calentamiento. O sea que no se trata de negar la influencia de los factores naturales, No, Vana. sino de reconocer que las actividades humanas han inclinado la balanza. Exactamente, el consenso científico es claro. Las actividades humanas están alterando la composición de la atmósfera Ajá. y esos cambios están impulsando el calentamiento global. El geólogo también planteó una pregunta que me dejó pensando. Así. ¿Qué parte del calentamiento de los últimos 330 años se debe a la actividad humana y qué parte es natural? Buena pregunta. Es una pregunta que nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento Totalmente. Porque no tenemos una bola de cristal para ver el pasado. y subraya la importancia de la humildad científica. Claro, la ciencia no tiene todas las respuestas. No podemos afirmar tener todas las respuestas, Exacto. pero podemos esforzarnos por comprender la mejor evidencia disponible Sí. y utilizarla para fundamentar nuestras decisiones. Es un proceso continuo de aprendizaje y descubrimiento. Es un recordatorio de que la ciencia es un proceso de descubrimiento continuo Sí. y que nuestra comprensión del sistema climático está en constante evolución. La ciencia siempre está en movimiento. Abrazar esa incertidumbre es, de hecho, una señal de honestidad intelectual. Totalmente de acuerdo. Se trata de reconocer que todavía existen lagunas en nuestro conocimiento Claro. y que necesitamos continuar investigando y refinando nuestra comprensión. La búsqueda del conocimiento nunca termina. La perspectiva de este geólogo, aunque controvertida, Sí. sin duda nos ha dado mucho en qué pensar. Es un punto de vista diferente. Es un recordatorio de que incluso los temas científicos complejos pueden estar sujetos a diferentes interpretaciones Claro, la ciencia no es un dogma. y que el pensamiento crítico es esencial. Siempre hay que cuestionar y analizar la información. ¿Qué te parece lo más valioso de esta perspectiva? Lo que encuentro más valioso es que nos anima a mirar más allá de los titulares Ajá. y a profundizar en los matices de la ciencia. A no quedarnos con la versión simplificada. Exacto. Es un llamado a convertirnos en ciudadanos más informados y comprometidos, Que puedan extender la complejidad de los problemas capaces de evaluar la evidencia y formar nuestras propias conclusiones. y tomar decisiones informadas. Entonces, al concluir esta inmersión, Sí. ¿cuál es la principal conclusión con la que esperas que nuestro oyente se quede? El cambio climático es un tema complejo, Sin duda, sin respuestas fáciles. no hay una solución mágica. Pero esa complejidad no debería paralizarnos. No hay que rendirse. Debería empoderarnos para buscar una comprensión más profunda, Claro. participar en un diálogo reflexivo Un diálogo basado en el respeto y la evidencia. y tomar decisiones informadas. Decisiones que consideren el bienestar del planeta. Se trata de reconocer que todos tenemos un papel que desempeñar, En la configuración del futuro de nuestro planeta. no importa cuán pequeño sea nuestro aporte. Que incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Cada paso cuenta. Ya sea reduciendo nuestra huella de carbono, apoyando prácticas sostenibles Sí, o abogando por cambios en las políticas. todas son acciones valiosas. Todos podemos contribuir a crear un mundo más sostenible y resiliente, Un mundo donde podamos vivir en armonía con la naturaleza. y donde las futuras generaciones puedan prosperar.
Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Gracias a ti por la invitación. En el mundo del cambio climático a través de la lente de un geólogo. Ha sido un placer compartir esta conversación Esperamos haber despertado tu curiosidad y haberte dado nuevas perspectivas. e inspirado a continuar explorando este tema crucial. El cambio climático nos afecta a todos. Y recuerda, Sí. la conversación no termina aquí. La búsqueda del conocimiento continúa. Sigue cuestionando, sigue aprendiendo y sigue comprometido con la ciencia. El futuro de nuestro planeta depende de ello. Hasta la próxima. Adiós.